Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que no se pueda desprender. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de nuestras confianzas, tu presencia. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Se cuenta que una iglesia de Inglaterra, el hermano que exponía la predicación, llegó un momento en que el edificio se llenaba de tantos visitantes que tenía y no cabían ni siquiera los miembros de la congregación, por lo cual lo que pidió a los miembros de la congregación, y porque no había tecnología, fue que mientras estaba el servicio fueran todos al sótano y durante todo el tiempo que él estaba predicando oraran por todos los visitantes y oraran para que la edificación del mensaje fuese buena para todos. Y dice que tuvo muchos frutos hermosos. Y cuando le preguntaron a qué se debía, dice: es que no se debe a mí, sino a la oración de toda la iglesia que pide por alcanzar al perdido. Aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando vemos a la iglesia, una de las cosas que vemos de la iglesia es esta expresión que dice también Hechos capítulo 1 en el versículo 12. Si es difícil orar en forma personal, ¿será difícil orar en forma congregacional, en conjunto? Sí.
Totalmente, va a ser difícil, es parte de. Pero ahí en Hechos 1, 12 al 14 miramos cómo es que los judíos, los discípulos de Jesús, siguieron el ejemplo del maestro. Fíjate cómo dice ahí en el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ¿qué? Y ruego. Pero dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjate que los discípulos lo que estaban haciendo es esperando por la promesa que les había dado Jesús. No se vayan de Jerusalén, quedaos aquí y recibiréis poder de lo alto. Pero ¿qué es lo que hacen? Su fe los lleva a quedarse ahí, a esperar ahí. Y mientras esperaban, estaban unánimes, orando todos juntos. Y no solamente oraban unánimes ellos, los discípulos, sino que dice ahí que oraban con las mujeres y con la madre de Jesús y también con los hermanos de ¿qué? De Jesús. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Jesús fue esa. Jesús les había enseñado a orar. Jesús les había dicho que todo lo que pidieran en su nombre sería hecho. Jesús les había dado el ejemplo de orar en privado, en secreto, en aflicción. Jesús les había mostrado la importancia de la oración. ¿Cuál fue el resultado de ello? Ellos estuvieron perseverando, y la palabra perseverar significa mantenerse firmes, constantes en una gran manera de obrar, durar por mucho tiempo. Perseveraban unánimes. ¿Qué significa unánimes? Se aplica la decisión u opinión que es común a todos los miembros de un grupo de personas. Esto es, una cosa es que oren solamente los discípulos y una cosa es que ore toda la iglesia. Pero para que la iglesia pueda orar, lo que la iglesia tiene que hacer, se tiene que comunicar muy bien. Número 1, ¿cuál es la meta de la iglesia? El fin de la iglesia, el objetivo de la iglesia. Número 2, la iglesia tiene que establecer un lugar, un tiempo, para que puedan todos unánimes preservar en la oración. Si la iglesia está llena de miembros que no practican la oración en forma personal, no va a ser una iglesia que ore. Si el hermano que pasa a dirigir en oración no se preparó para la oración, esto es, tu oración el día de reunión no debería de ser en el púlpito dirigiendo a la iglesia. Esta no debe ser tu primera oración, porque ya hablamos de la disciplina. Desde el momento que abrimos los ojos, debemos dar gracias al Altísimo porque tenemos vida. Antes de tocar el piso con nuestros pies, debemos dar gracias al Altísimo porque vamos a poder caminar. Y ya sea sentado, de pie, de rodillas o postrado, como veíamos la lección, tenemos que orar a Dios. Y nos tenemos que preparar para poder estar juntos en oración con toda la iglesia. Fíjate, si viéramos a la iglesia en una forma uniforme, en una cazuela, la iglesia tiene muchas adversidades, aflicciones y pruebas, pero si solamente uno está haciendo que está orando, nunca van a poderlo superar. Pero si cada burbuja, si de aquí sale una y de acá sale otra y de acá sale otra, visualicemos en forma secular, literal, Ciudad del Carmen. Si ora el hermano allá en la mañana y el otro hermano allá y otro hermano allá, todos hermanos orando,
Cuando lleguen aquí, hermanos, todos van a estar preparados para la oración congregacional. Fíjate, los discípulos se juntaron y le dieron permiso a ¿quiénes? A las mujeres, a la madre de Jesús, y todos estaban orando, porque sobrellevar las cargas de nosotros es más fácil. Cuando estamos unánimes, cuando estamos unidos, cuando hay solidaridad, pero cuando hay primero comunicación, vuestras peticiones háganse públicas. ¿Por qué ora la iglesia en Ciudad del Carmen? Ora por alcanzar al perdido. Todos deberían de repetir eso en sus oraciones privadas y luego en su oración congregacional. ¿Por qué oran? Por un nuevo edificio. Todos. Lo que tú debes de entender es que antes de hacer siempre se ora primero. Y eso tú lo enseñas a tus hijos. Desde que te levantas, oras con ellos. Cuando se suben al automóvil antes de partir, oras con ellos. Pero si hay en la vida del ser humano varias cosas que cambian su forma de vivir. Una de ellas es cuando se casa. Va a cambiar su forma de... Yo les decía al principio, ¿qué dice el proverbio ruso? Si vas a ir a la guerra ahora una vez, si vas a ir a alta mar ahora 2 veces, si vas a casarte ahora ¿qué? 3 veces. Pero si te casas con alguien de Campeche o de Veracruz o de Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el matrimonio requiere eso. Ahora, qué hermoso, qué bonito que una persona que se va a casar diga, voy a estar orando, ayunando 40 días antes de casarme. Pero las mujeres hoy están preocupadas por el banquete, el vestido y todos los adornos. Pero qué hermoso que una hermana diga, hermanos, fíjate, que se levante la hermana de 53 años. Hermanos, ustedes me conocen, yo me quiero casar. ¿Podrían todos juntos orar conmigo? ¿Cuándo va a ser eso una hermana? Se ofende. Pero dice Filipenses 4, 6, 7 que se deben de hacer ¿qué? Públicas. Porque cuando una persona lo expone, puede hacer que haya varios hermanos justos que ¿qué? Hay unos que, como decía yo el primer día, van a oír la petición y nunca se van a acordar de ella. Y a veces es malo mentir. Una vez me dijo un hermano, es que, hermano, a veces me siento mal porque miento. Le digo, ¿por qué dices que le digo que voy a orar y nunca oro? Se me olvida. Nunca digas voy a orar si no vas a orar. Voy a orar, escríbelo. Ten una disciplina de orar por las peticiones de ¿qué? De la iglesia. Comparte las salas públicas. Pero si tú lo haces la petición pública, hermanos, quiero casarme. Quiero casarme. O los hermanos, necesito empleo. Hermanos, voy a emprender este nuevo negocio. Hermanos, tenemos un hijo, necesitamos mucha sabiduría. Si ustedes, hermanos, como iglesia oran, antes de un gran cambio en su vida va a ser de gran bendición. Cuando se casa uno, tiene que orar uno mucho. Cuando uno tiene hijos, hermanos, tiene que orar uno mucho, hermanos. Porque la dinámica del matrimonio cambia. Cuando se muere un familiar, uno tiene que orar mucho por fortaleza. Como iglesia. A veces dice la Biblia que gozados con los que se gozan, llorar con los que. En lo que se requiere diligencia, dice no perezosos. Y luego habla de sufridos, constantes en la oración. O sea, el concepto de la oración es que como iglesia tenemos que comunicarnos. Hermanos mayores de edad. Cuando tú pasas el río Jordán, dices, ¿cuál es ese? El del santuario de las iguanas, no. Cuando tú pasas el río Jordán son los 40 años, la vida se vuelve bien difícil, hermanos. Todo el cuerpo te duele. Pero llega un momento que haces más viejito todavía. Todo te duele, dejas de ver, te duele la espalda. Les digo que tenemos un grupo de la tercera edad allá y a veces voy y me siento con ellos. Y hablan de que yo me tomo esta pastilla y me duele esto. Y por 20, media hora me traumo. Digo, Dios mío, ¿qué me espera?
Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando uno cruza los 40 años, va a cambiar el cuerpo. La mujer entra a la menopausia y eso necesita mucha oración congregacional. Y el hombre, aunque científicamente no está comprobado y hay un gran debate entre los doctores, algunos entran a la andropausia y les entra la fiebre de los 40 y llega el hermano con el pantalón de piel negro bien apretado. ¿A poco no? No quiere dejar el hermano su moto como el hermano Tomás, porque se siente joven. Entonces, ve este concepto, hermanos. Cuando uno requiere una oración congregacional, porque si todos estamos, imagínate qué bonito sería. Les daba en la parábola de Chuspa y de Gracia. ¿Recuerdan ustedes la parábola? Y decíamos que Chuspa venía, le pedía y se la daba. Y la otra le gustaba a Dios, le gustaba al rey, perdón, cómo pedía y decía no se lo den para que siga pidiendo. Qué bonito que en la iglesia haya hermanos, hermanas que estén atentos a las peticiones y estén todos pidiendo por ellos. Pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Una vez me dice un hermano, me mandó una foto, dice, hermano, ya nació mi hijo, gracias por pedir por él. Sí pedí por él, pero ya se me había ¿qué? Pero Dios no se lo olvida, hermanos. Pero si la iglesia pide en conjunto, es muy hermoso. Perseverar ¿qué? Unánimes. Cuando esto sucede, hermanos, nos damos cuenta de la gran obra que puede ocurrir. Fíjate cómo vemos a Pedro y Juan, ellos van a la hora novena a la oración, en Hechos capítulo 3, versículo 1. El templo recibía a todos los judíos a orar a la hora novena, lo vimos esto en la primera lección, la hora de la mañana y la hora de la tarde, la hora de la tarde. La oración era algo que los judíos hacían, pero no solo ellos, sino también todos aquellos que vendrían a ser parte de la iglesia. Pedro y Juan subían juntos. Puedes tú orar en tu casa y tiene poder, pero es hermoso cuando la iglesia se junta a orar. Esto es, en el servicio público tenemos que juntarnos. Los judíos tenían este concepto: si no se juntan 12 hombres no puede iniciar el servicio. Si no se juntan 12 hombres no puede iniciar la sinagoga. No pueden abrir una sinagoga. Necesitaban 12 hombres. Pero fíjate qué hermoso, hermanos. Cuando uno viene y que pasa un varón a orar, y pasa otro varón a orar, y pasa otro varón a orar, y todos hacen la voluntad de Dios, y todos están repitiendo, porque ya es rogativa la enfermedad de un hermano, la necesidad de un hermano, lo que sucede con otro hermano. ¿Por qué te tienes que unir? ¿Por qué pide Dios que nos unamos a orar? Porque tiene un gran poder la unión colateral, congregacional. Es hermoso, hermanos. No solamente se lleva las cargas los unos de los otros, pero nos hacemos ¿qué? Empatía espiritual. Sé lo que le pasa a mi hermano, sé lo que le pasa a mi hermana, porque está pidiendo por eso. Después, cuando acaba el servicio, me le acerco, hermana, ¿qué puedo hacer para ayudarle? Empatía. Pero si como eres soberbia o soberbio, yo no quiero que nadie sepa que estoy enfermo, yo no quiero que nadie sepa que estoy embarazada hasta que casi dé a luz, pues entonces, ¿quién va a saber si no tu familia? Y una vez tuve que exhortar fuertemente a la congregación porque no andaban dando la petición. Tienen que pedir, ¿por qué? Esa es una señal de soberbia. No somos su familia, somos los primeros que debemos de saber. ¿Por qué? Porque le podemos ayudar a ¿qué? A orar. Y eso es lo que suena en una iglesia ¿qué? Congregacional. Fíjate qué hermoso era esta parte, hermanos, porque en Hechos capítulo 4, versículo 24 dice, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Y qué sucedió? Hubo un gran éxito en la oración y por lo tanto fueron liberados aquellos. Dice que hasta toda la estructura se movió. No solo eso, si vemos a la iglesia congregacional, hermanos, podríamos ver el gran éxito que tenía la iglesia cuando se juntaban todos ¿qué? A orar. Fíjate cómo dice la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 20, en el versículo 36 y versículo 37. Dice así: Pablo había terminado su ministerio por 3 años. Pablo tenía una gran comunión con la iglesia de Cristo en Éfeso, y se había visto con los ancianos en Mileto. Dice en 20, 36 y 37.
Pablo está a punto de irse, de retirarse. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos, ¿qué? Ellos. ¿Es malo orar de rodillas? No. No, es algo que es hermoso, pero no se puede obligar. Es hermoso que tomes a tu hijo y a tu esposa y oren de rodillas. Pero estás humillado corporalmente, pero debe estar más humillado el espíritu. Pero fíjate cómo dice ahí la palabra de Dios. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron, ¿qué? Al barco. ¿Qué pasó? Ellos lo que hicieron fue que oraron. En Hechos 21, 1 al 5, cuando están ellos hablando acerca de esta despedida, 21, 1 al 5 dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avisar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribando a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de qué, hermanos, de rodillas en la playa, ¿qué, hermanos? Oramos. Fíjate cómo era una oración congregacional en grupo. Oraba Pablo por sí solo, sí, pero Pablo oraba con la iglesia. Y yo quiero que se imaginen la edad que ya tenía Pablo aquí. Yo le decía a los hermanos recientemente en una lección que estoy dando, les decía: ustedes saben que cuando vas a predicar una reunión de jóvenes, cuando oyes a los jóvenes siempre salen con el tema Josué, ¿verdad que sí? Que Josué. Y entonces le dije a los hermanos: ¿ustedes saben qué edad tenía Josué? Y la iglesia no sabía. Para vergüenza mía lo digo. Deberían de haber sabido. Pero ¿ustedes saben qué edad tenía Josué? Para vergüenza de los que enseñan aquí, no saben. Y dice el Señor: esfuérzate, ¿qué? Y sé valiente. Josué tenía 82 años de edad. Échele. Y apenas iba a entrar a tierra prometida, a pelearse con todas las 7 naciones cananeas y los 31 reyes de ahí. Ahora, hay hermanos que tienen más de 70 años y ya están claudicando. Ay, que ya no puedo ir a la iglesia porque me duele todo. Ay, que se me subió la presión. ¿Qué diría Dios? Esfuérzate y sé qué. Ándele, ándele. Porque de 82 años, hermanos, Pablo era grande de edad para este tiempo, hermanos. No tenía 30 años, hermanos. Y con la iglesia, qué bonito es que estuvieran ahí en la playa. Me los imagino como aquí en Ciudad del Carmen, en la playa, hermanos. Antes de que yo me vaya, vamos a orar todos de rodillas. No, ahí me van y me avientan al avión y que se vuele. Pero qué bonito, hermanos, que la iglesia ore en conjunto. 7 días y oraron por él. 3 años y oraron por él. Y fíjate, no solo eso, si tú sigues leyendo, hermanos, dice la escritura, hermanos, que en cuanto a los Filipenses 1:19 dice que Pablo estaba en la cárcel en Roma y la comunión que tenía con ellos era a través de la oración, porque oraba por ellos constantemente, por los filipenses. Yo estoy allá en Chicago, tú estás en Ciudad del Carmen, tú estás en Veracruz, pero te voy a pedir algo, hermanos. Ora por mí y yo voy a orar por ustedes y vamos a orar unos por otros. Ora. Pero no ores para que tenga dinero. Ora para que tenga estabilidad espiritual. Oremos para que tengamos, ¿qué? Salud. Porque la salud, hermanos, a veces dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve, ¿qué? Perdido, hermanos. Fíjate lo hermoso que es tener salud y poderse reunir con la iglesia. Y vamos a orar.
Pero cuando uno va a orar, hermanos, tiene que estar presto a la oración en congregación. Si usted viene cansado, porque está caliente, porque está húmedo, lávese la cara con agua. Porque vamos a orar y se queda ¿qué? Y luego si se va la luz y nos vamos, se queda la hermana aquí hasta las 3 de la mañana. Entonces, el concepto de la oración es que ¿qué? Estemos enfocados, porque podemos orar unos por otros aunque estemos lejos, pero cuando nos unimos, hermanos, esto de los medios es increíble, porque qué hermoso sería que pongamos una, digamos, a las 9 de la noche, hora de Ciudad del Carmen, va toda la iglesia a orar por su nueva presidenta. ¿Tenemos que orar por ellos, hermanos? Aunque no hayamos votado por ellos. Aunque aquí lo dudo, yo creo que todos votaron por Claudia, pero es otra cosa. Tenemos que orar por todos los que están en eminencia, sí. Tenemos que orar por todos los hermanos, sí. Por los incrédulos, sí. La iglesia tiene que formar un hábito. Si la iglesia de Ciudad del Carmen no se junta a orar como congregación, están fallando en la disciplina espiritual congregacional. ¿Por qué no reunirse, por ejemplo, el primer domingo del mes, una hora antes? ¿Por qué no? Todas las noches a las 9, hermanos. Tiene un grupo de WhatsApp aquí, me imagino. Hermanos, estas son las... Vamos a orar. Qué bonito que los varones, ¿verdad?, se junten a orar. Le digo yo, nosotros a las 5 de la mañana a orar. Queríamos un edificio, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé un nuevo lugar de adoración, para que crezca la iglesia, que nos ayude. Tienes que pedirle a Dios, pero oras, te levantas y a trabajar, porque va a venir. Me dijo un hermano, dame un consejo en cuanto a la predicación. Te voy a decir lo que dijo el rabino. Ora como si todo dependiera de Dios, pero estudia como si todo dependiera de ti. Porque no creas que ya oraste y ya vas a poder predicar bien. Uno tiene que también hacer ¿qué? Su parte. ¿O acaso Abraham no recibió la promesa de que iba a tener descendencia? Y así vino nada más. No, tuvo que ir ya viejo, casi 100 años, y fue y se acostó ¿con quién? Con Sara. Ustedes saben la historia. ¿Qué hizo Sara? Se empezó a reír. Cuando que voy a quedar y se rió. ¿Acaso puede una mujer sentir todavía placer? Dijo Sara. Por reírte le vas a poner Isaac, porque Isaac significa carcajada en hebreo. Y cada que le hables, carcajada, ven para acá, para que te acuerdes por qué te reíste. ¿Sí ves? A veces nosotros no consideramos, hermanos, que tenemos que actuar. Pero qué bonito es cuando la iglesia se pone en oración. Lo hacía Pablo con los Colosenses, Colosenses 1, 9 al 11. Pablo lo hacía con los tesalonicenses. Ay, qué bonito Pablo. Cuando Pablo ora, hermanos, por los tesalonicenses es muy bonito. Porque Pablo siempre estuvo dando gracias y gracias. Si tú lees los tesalonicenses, hermanos, doy gracias a Dios, doy gracias a Dios, doy gracias a Dios, doy gracias a Dios, doy gracias. Siempre está dando gracias a Dios por ellos. Pero la iglesia oraba por él. Y todos oraban unos con otros. La oración tiene que tener comunicación. No le dé vergüenza a usted, hermano o hermana. Diga a usted cuál es su necesidad. Diga cuál es su enfermedad. Deje que la iglesia cargue con usted las cargas. Le diagnosticaron cáncer, dígalo, no tenga pena. Tienes problemas financieros, dilos, no te dé pena. Mira, estábamos en Israel y el predicador, hermanos, de Israel, ya hermano Maurice se llama, un hermano que amamos mucho, tiene 3 hijos y tiene una hija. Pero uno de sus hijos nació mal. De la cadera, hermanos, nació mal y no podía caminar, se arrastrábamos. Y les costaba mucho trabajo. Y como todos los hermanos, cuando tienes un hijo con una incapacidad, pues da más trabajo. ¿Qué hicieron ellos? Pues dejaron a su hijo y se reunieron con muchos hermanos americanos que fuimos a visitar el lugar. Y estando todos en la rueda, hermanos, pon atención, están todos en la rueda, ¿ok? Y están todos hablando y hablando. Y entonces la esposa del hermano, yo quiero pedir por mi hijo, no puede caminar. Tiene esta deficiencia.
y necesita una operación muy grande. Solamente pido que oren por él. Y todo el grupo oró, hermanos. Y en la rueda estaba un hermano, ya mayor, y se puso de pie. Y se acercó. Y le dijo, quiero ir a tu casa ahorita. Y fueron. Era un cirujano experto en la operación que necesitaba su hijo. Escuchen, ¿ok? Es la iglesia de Cristo allá. Y entonces lo vamos a volar para Estados Unidos y lo vamos a operar para que pueda, ¿qué, hermanos? Caminar. Pero escucha, ¿ok? Pero necesita papeles. En la rueda, hermanos, estaba un abogado de inmigración. O sea que si la mujer nunca dice nada, hermanos, el hermano todavía no puede caminar bien, pero, o sea, no puede todavía, puede caminar, pero todavía la espalda no quedó muy bien. Pero lo operaron, ya tiene un hijo, es amigo de Caleb, de mi hijo. Y cuando vamos y me contaron la historia, casi se me derramaban las lágrimas, porque es el poder de hacerlo público, hermanos. ¿Cómo sabes tú si ahí está, qué, hermanos? La respuesta, hermanos. Le mandé una carta a un hermano para que sacara su visa. Y el hermano fue a la embajada de Estados Unidos ahí en Ciudad de México. Vengo por mi visa, dijo el hermano. Y entonces le empezó a pedir los documentos. Y él sacó la carta. Dice, no, dame los otros documentos. Y se la negaron y se fue enojado el hermano. Pues que creen que les voy a ir a pedir, no voy a ir a mendigar. Digo, tranquilo, hermano, ni la carta que me diste funcionó, hermano, ni me la pidieron, no me las puedo enseñar. Se enojado, le digo, vamos a qué, hermanos, a orar, hermano. Después que se le pasó el coraje, porque así es el humano, ¿eh? 1 año o 2 años después, ahí va otra vez, hermano, con la carta, ahora sí. Le tocó una mujer. A ver, ¿a qué van? Vamos a un evento de la iglesia. ¿Sí? ¿Cuál iglesia? Déjame ver la invitación. Iglesia de Cristo. ¿De veras? ¿De veras? ¿Tú eres miembro de la... Sí, yo soy miembro de la iglesia de Cristo. Acabo de llegar a la embajada y estoy buscando dónde reunirme en Ciudad de México. ¿Dónde te reúnes? Yo necesito ir con ustedes a congregar. Fíjate, hermanos, el poder de qué. Pero aquí vemos algo. Oramos la primera vez, sí, pero Dios dijo ¿qué? Espérate, no te desesperes. Pero fíjate, la hermana, hermanos, cuando me contaba, y estábamos llorando, mi esposa, increíble que su hijo, hermanos, fíjate, si no hace la petición, hermanos, si no, no sucede, hermanos, no sucede. Lo importante, hermanos, de orar en conjunto. Y los tesalonicenses, hermanos, recibieron una gran bendición de ellos, del apóstol Pablo, pero todos oraban, hermanos. Fíjate que Pablo oraba por todos. Cuando uno conoce a alguien, le preocupa y ora por ellos. Si no los conoces, pues quién sabe. Me dice mi mujer, ¿dónde está Ciudad del Carmen, mi amor? Le digo, pues ahí está en Campeche. Es una isla y la pusieron en medio y la unieron con la tierra y ahí está en Campeche. Pero ella no los conoce en cara. Pero ¿qué pasa cuando uno conoce a la gente? ¿Se encariña qué? ¿Se engríe con qué? Con la gente. Entonces, cuando uno se junta a orar, hermanos, si tú no oras, no, que vamos a ir a la playa a orar, que vayan ellos. No, que ya estoy muy viejo, esfuérzate, ¿qué? Ya a los 70 años y ya no puedes. Fíjate, Josué pudo, hermanos. No, es que tiene muchas batallas. Josué tuvo guerras, batallas y las venció. No, que ya no puedo, que me duele esto. Levántate, pide fuerzas. Hermanos, porque todo lo que Dios ha hecho es bueno y todo lo que Él permite es necesario. Hay que contarnos las cosas, hermanos. No somos familia. Entonces, ¿para qué estamos unidos? ¿Para qué nos reunimos si no es orar? Ve el impacto de la oración. Y doy gracias solamente cuando me pasa algo malo, no. Sino, con algo bueno, no. Sino también cuando algo malo pasa. ¿Por qué? Porque tenemos que dar gracias en todo, dice Tesalonicenses. Orad sin cesar, dad gracias, dice, en todo, porque esta es la voluntad
del Padre en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, como iglesia, si nos comunicamos, si platicamos, si nos reunimos, vamos a ser fuertes en la oración. Pero si la iglesia, los miembros ni oran, si el hermano pasa y ni se le entiende, si el que está oyendo se duerme, no se puede. Pero si todos nos esforzamos como iglesia, hermanos, la iglesia va a tener un gran poder y camino. Y déjame decirte algo, hermanos, siempre vamos a tener tribulaciones y problemas. Siempre. Siempre. La oración nos debe de acompañar. La fe abre la puerta. La esperanza la mantiene abierta. Pero la oración, hermanos, hace que entremos por ella. Y es necesaria la oración. Y como dice el himno, nos vamos a despedir de la oración cuando vamos a morir. Porque ya no vamos a tener ¿qué? Entraremos a una consolación. Así que yo voy a orar por todos y cada uno de los hermanos. Por el hermano Luis, por su esposa. Hermano Gabriel, por su esposa, por sus hijos. Por el hermano Gama y toda su tribu. Y por todos y cada uno de ustedes, hermanos. Pero yo les pido que cuando ustedes puedan, oren por mí, hermanos. Y oremos unos por otros fervientemente para que los corazones de todos se emblanden, sean blandos, estén al dente. Para que de esa manera, hermanos, seamos humildes ante Dios. La oración te mantiene humilde cuando la haces en secreto. Voy a acabar con las palabras de Jesús. Cuando tú oras, ores, no ores como hacen los fariseos y los hipócritas, sino entra a tu aposento, cierra la puerta y llora. Y vuestro Padre que te ve en lo secreto te recompensará, ¿qué, hermanos? En público. El secreto del éxito está en hacer las cosas bien en lo secreto. Pídele a Dios y Dios te va a dar. Pedid y se os ¿qué? Dará. Si esta noche ustedes tienen una petición o una rogativa o acción de gracias, la pueden compartir. Tienen mi correo electrónico, hermanos. Mándenme el correo. Lo voy a poner ahí. Tenemos un grupo de oración en la iglesia. Lo vamos a poner. Créanlo, hermanos. Pero cuando Dios les responda, porque le va a responder, hermanos, no olviden en dar ¿qué? Gracias en oración. Porque a veces nos da y se nos olvida. Y como dice el salmista, ¿verdad? El concepto de la acción de gracias es reconocer que Jehová nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. Que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que tenemos que reconocer y entrar a sus puertas con acción de ¿qué? De gracia. Tenemos que decir, Señor, gracias. Gracias por mi esposa que bueno, pasó este accidente. Gracias porque no pasó a mayor. Gracias porque mi hijo no estaba ahí, se está recuperando de una operación. Gracias porque no pasó ¿qué? A mayores. Pero yo tengo que seguir cumpliendo su voluntad, tengo que venir. Pero la puse en oración y juntos podemos hacer esto, hermanos. Oremos unos por otros, hermanos. ¿Ok? Oremos, no dudes, hermanos, en que Dios puede hacerlo. Él puede hacer todo, aún más allá de lo que imaginamos, dice Efesios. Así que no dudes, Él lo puede hacer. Así que oren por mí, oraré por ustedes, oren por mi familia, oraré por sus familias, hermanos. Y si Dios no nos vemos otra vez, ¿nos vemos en dónde, hermanos? En el cielo. Sí, han obedecido al Evangelio. Y si nos